Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López. Nuevamente para un nuevo video. Recuerda que estamos viendo los rudimentos respecto a la fe. Recuerda suscribirte al canal, regalarnos un buen like y ayúdanos a compartir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a continuar con nuestros estudios. Acuérdate que estamos viendo la fe, el segundo rudimento. Ya vimos el arrepentimiento y estamos en la fe tratando de explicar la fe escritural. En el video anterior, el cual te pedimos que lo veas, ya que aclaramos las dudas si la salvación se pierde o no se pierde. Aclaramos un poquito acerca de la armadura, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5, versículo 6, y todas las promesas de Dios dadas a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a continuar adelante. Y dice la Biblia en 1 versículo 4, aunque voy a leer desde el 3, y dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Muy bien, vamos a volverlo a leer. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Cuál era el consejo de Pablo a Timoteo? Que él le mandara al pueblo de Dios que no hicieran caso a las fábulas, a los cuentos, a lo que comúnmente contradeciría las escrituras. Hoy en día todo eso se da, inclusive por eso el pueblo de Dios está tan lleno de dudas y de incredulidad y de inseguridad, porque inclusive no saben ni siquiera, hay un desconocimiento de las escrituras y no saben ni siquiera la parte escritural y las promesas de Dios dadas a cada uno. Hay mucha ignorancia dentro del pueblo cristiano, debido a que muchas veces como líderes de iglesias solamente damos a conocer nuestras propias opiniones, y dos, las supuestas revelaciones que Dios nos da para edificación del pueblo, aunque muchas veces el espíritu de mentira se manifieste en muchos de nosotros. Por eso es que es importante que a través de estos rudimentos al pueblo santo de Dios se le enseñe la forma maravillosa de leer las escrituras, memorizar las escrituras y sana doctrina que tiene que ver mucho con que ellos en su hogar repasen lo que uno dice. Muchas veces cuando como maestros o como predicadores somos confrontados, siempre hay un enojo y a veces nos ponemos a la defensiva. Nunca nos dejamos guiar porque otros hermanos nos marquen nuestros errores, sino que muchas veces somos soberbios, somos personas vanidosas, vanagloriosas, y eso no es correcto, amados hermanos, sino que debemos demostrar humildad y sencillez ante todas las cosas. Aquí la recomendación que Pablo le da a Timoteo es que fuera a Macedonia para que mandasen algunos que no enseñen, pero aquí dice no diferente evangelio o un evangelio diferente como dice Gálatas, sino dice diferente doctrina. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. O sea, no enseñasen algo distinto a lo que está escrituralmente establecido. Ese es algo muy común en nuestros tiempos, que muchos predicadores, muchos maestros enseñan cosas totalmente fuera de las escrituras. Totalmente. Sí, ellos agarran un texto fuera de contexto y esa es la base de la continuación
de todas aquellas escrituras que según ellos tienen una base en la Biblia. Y no es así. ¿Qué dice la escritura o la recomendación dada al líder Timoteo? Que le mandase a la gente que no enseñe en qué, una doctrina diferente, algo que no esté basado en lo escritural. Ejemplo de ello, vamos a ver un libro un poco a la par del Génesis, un libro apócrifo llamado Apostasis. Este libro menciona acerca de y hace hablar a muchos espíritus, y tiene que ver mucho con el tema de que dicen muchos que son libros que no fueron puestos en la Biblia, y ellos no encuentran una explicación. La explicación es clara, que solamente, son libros que no tienen nada de edificación para el pueblo de Dios, y dos, no aportan nada espiritual, sino solamente una contradicción. Lo mismo es el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro y el Apocalipsis de Pedro. En el Evangelio de Judas, inclusive, Jesús siempre va a quedar como el malo, como la persona que Judas se sacrificó por Jesús para que él quedara como el Salvador del mundo, que Dios ya le había dado esa parte, y entonces es Judas quien cumple con ese plan. En el Evangelio de Pedro, dice este evangelio que él es el quien suplanta a Jesús en la cruz, y que Jesús se burla de él. Entonces, toda esta serie de conocimientos o de entendidos, inclusive hay muchos más libros, cito estos para que usted vea por qué no están incluidos. Sin embargo, muchas veces al pueblo de Dios le llama la atención no leer la Biblia, sino leer este tipo de libros sin tener un conocimiento previo escritural para hacer una comparación en lo que dicen las escrituras de lo que dicen esta serie de documentos, que por eso el cristiano se desvía su atención respecto a lo que escrituralmente está establecido, y entonces comienzan a hacer o a citar toda esta serie de libros, pero sin entender y sin saber lo que ellos dicen y afirman, y entonces comienzan ellos mismos a propagar toda esa serie de intelectos sabiendo que eso está mal. Entonces, ¿aquí qué le dicen? Que a la gente se le mande no enseñar cosas diferentes, cosas que no están de acuerdo a las escrituras. Por eso es que es importante, querido hermanos que me escuchan y nos ven, que el consejo que viene en el versículo 4 tiene que ver mucho con la lectura escritural, con la meditación escritural para la propia edificación de la fe. Entonces, tú como predicador, como maestro, lo que tienes que recomendarle a las personas a tu cargo es venir a las escrituras. Si tú mismo tienes cierta tendencia por una doctrina que no tiene una base o un sustento escritural, lo único que les puedo decir es: venga nuevamente a las escrituras con una parte neutra. Vuelvan a leer las escrituras y sepan si es verdad o no es verdad lo que se está diciendo, lo que se está predicando, lo que se está enseñando. Pero no podemos, en estos tiempos que son peligrosos, poder enseñar cosas distintas a las escrituras, y podemos hablar de muchos temas, de muchos temas, señalarlos, y muchos creyentes creen eso. Ejemplo de ello,
En los años, desde los años 60 hasta el 2000, se creía y se predicaba que si los hermanos no hablaban en lenguas, no eran salvos, porque decían que las lenguas era el sello del Espíritu Santo, y así se predicaba. Y no estoy hablando, como en este caso, por algún maestro que daba una pequeña enseñanza. No, eran grandes predicadores quienes propagaban. Inclusive había seminarios, había en los años 90 había reuniones donde inclusive se hacía la propagación, la propaganda de que se iba a orar para que la gente recibiese el Espíritu Santo. Sin embargo, en Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios 14 dice cosas muy diferentes. Pero eso no era lo que se leía. No se le invitaba al creyente a buscar en las Escrituras, sino eso era algo que comúnmente pasaba. A pesar de que era incorrecto, se seguía comentando, se seguía diciendo, se seguía enseñando. Entonces, por eso es que aquí la recomendación de Pablo a Timoteo es que es todo lo que edifique tu fe, hermano. Todo en lo cual tú seas edificado. Por eso es que estamos hablando de que tú tienes que venir a las Escrituras después de haber a lo mejor escuchado algo. Tú tienes que hacer una comparación escritural de una manera neutra, solamente con la ayuda del Espíritu Santo, para que Él sea el que te ayude y el que te guía, y sea de en verdad que lo que tú estás creyendo sea cierto y tú lo pongas en práctica. Porque le vuelvo a repetir, mi querido amado hermano que nos ve, son tiempos peligrosos, son tiempos en los cuales debemos de guardarnos en santidad, debemos de pedirle a Dios que nos guarde de todo engaño, de todo error, y que Él nos limpie y nos ayude a que con sinceridad y con verdad vengamos a las Escrituras y sea su palabra la que nos limpie y la que nos alimente. Muy bien, en Primera de Timoteo 1, versículo 5 dice lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de la fe no fingida. ¿Y de la qué? O sea, ¿se puede entonces fingir la fe? Sí, a través del desconocimiento, a través de esos supuestos experimentos que la gente hace y que nos cuenta como testimonio. A través de eso es esa fe fingida. A través de que una persona supuestamente sabe la revelación escritural y no la quiere transmitir. Esa es fe fingida, hermanos, porque no es una fe basada dentro de las Escrituras. Si hay algo que argumentar contrario a lo que un hermano dice respecto a lo que está enseñando, y si esa persona no entiende a través de las Escrituras, solamente es una fe fingida, de lo cual está hablando Pablo. Pablo le está haciendo esta recomendación a Timoteo, y vamos a volver a leer el verso 5. Dice, de las cuales, de cuáles, de las fábulas, de las genealogías, de las disputas. Dice, de las cuales desvían, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. La palabra buena conciencia, aquí nuevamente él vuelve a hacer, es hincapié, y la palabra conciencia es conocimiento de las cosas. Y dice, de un buen conocimiento de las cosas. Por eso es que estamos hablando de esta fe escritural, estamos hablando que su sustento y lo que usted piense y crea tiene que tener un sustento en las Escrituras. O sea, usted no puede andar ahí dando tumbos, dando argumentos
de su propio corazón, hermano. Usted no puede ir por la vida predicando cosas que no son ciertas, que son falsedades. Ahora, ¿esto se va a acabar? No, esto va a seguir, pero Dios lo puede guardar a través de las Escrituras, que esas falsedades y que de esos errores usted se dé cuenta. ¿Cómo se va a dar cuenta? A través de las Escrituras. No hay otro medio, no hay, le vuelvo a repetir, no hay otra cosa en la cual usted pueda decir, yo me voy a dar cuenta, cuando usted no es una persona que lea la Biblia, que memorice la Biblia, que estudie las Escrituras. No se puede. No se puede, mis amados hermanos. Por eso es que usted debe de estar preparado para presentar defensa con reverencia y con mansedumbre acerca de la esperanza que hay en usted. Pero todo esto solamente se logra a través del conocimiento escritural. No existe, mis queridos amados hermanos, otro medio por el cual usted pueda hacerle frente a una mala enseñanza, sino con una buena enseñanza, no con argumentos como muchas veces los damos, con nuestras propias opiniones, yo pienso, yo creo, a mí me parece, y le vuelvo a repetir, eso es lo más básico que se enseña cuando usted comienza a aprender teología, que es algo que usted debe de quitar de su vocabulario porque es incorrecto. Y esas son palabras que muchas veces están en los predicadores y en los pastores, en las personas que ejercen un liderazgo o un cargo, y eso es algo incorrecto. Muy bien. En Primera de Timoteo 1:14, dice lo siguiente: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Muy bien. A ver, voy a leer desde el 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo mismo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo está dándole a Timoteo su testimonio. En el contexto de qué está hablando, que se quiten que está hablando de toda la mala enseñanza que solamente conlleva a disputas, a errores, y comienza a hablar de la edificación. Aquí Pablo comienza a relatar su testimonio. Comienza a decir qué persona fue. Él fue de esas personas. Más ahora, mis queridos amados hermanos, ¿qué dice? Y lo dice que él lo hizo en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Muy bien, por eso es que es importante a través de estos estudios, a través de estar estudiando las palabras. Sí, hay muchas cosas que antes de venir a las Escrituras hicimos en ignorancia, hermanos. O sea, una cosa es hacerlas en ignorancia. Es como, por ejemplo, si usted a través de las enseñanzas que hemos visto, usted se da cuenta de las cosas que ha hecho y que están mal, o sea, lo que hizo fue en ignorancia. Dios lo va a sanar y Dios lo va a restaurar. Dios va a darle libertad respecto a lo que usted hizo en esa ignorancia. Pero si a través ya del conocimiento de las cosas usted ahora lo sigue haciendo, entonces usted ya lo hace con alevosía y con ventaja, porque sabe usted que está mal y sigue usted haciendo las cosas que son incorrectas, que son inciertas, que no es verdad lo que usted está enseñando, lo que usted está diciendo. Sin embargo, lo sigue haciendo y ya no es en ignorancia. Aquí Pablo, y le vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con
Muchas veces los argumentos que se dan y que dicen, es que ese pastor está mal, es que no se puede, él no puede decir que es en ignorancia porque él conoce las escrituras, él sabe muy bien. Vamos a relatar lo que dice Pablo respecto a este testimonio que él da y quién era él antes de haberse convertido a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Pablo relata y dice, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, perseguidor, discípulo de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Muy bien, si no ha visto los primeros videos, vamos a hablar, tocando el tema, haciendo la invitación también a que vea los demás videos, pero también vamos a aclarar, si usted está viendo solamente este video previo a ver a los demás, vamos a aclarar quién era Gamaliel. Muy bien. Gamaliel tuvo un maestro que se llamó Gilel el Viejo. ¿Quién fue este Gilel el Viejo? Muy bien. Gilel el Viejo fue el maestro de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, imagínense toda la revelación escritural que nuestro Señor Jesucristo le vino a dar al pueblo de Israel en ese tiempo. Y este Gilel fue quien enseñó a Gamaliel, que ahora Pablo era su discípulo. Imagínense nada más el maestro que tuvo Pablo. Sin embargo, en esa enseñanza, en ese entendido, él hizo cosas en ignorancia pensando que era verdad. Ahora bien, entonces, si nosotros estamos acusando a pastores o a líderes de una manera directa porque tienen un conocimiento de Dios, estamos equivocados. Porque ellos no han venido a la verdad, sino solamente están repitiendo por lo cual fueron enseñados. O sea, las mismas enseñanzas que les enseñaron, usted puede decir equivocadas, vamos a decir que sí. Sí, equivocadas. Y ellos solamente las están repitiendo. Entonces, todo eso que ellos están haciendo, lo están haciendo en ignorancia. Sin embargo, a usted, querido amado hermano, que se está preparando en las escrituras, y usted no puede ser juez de esos hermanos de los cuales usted está señalando, porque ellos siguen en esa ignorancia, porque no les ha sido revelado como le fue revelado a Pablo, nuestro Señor Jesucristo, dándole un mayor conocimiento escritural. Pero usted que le está dando el Señor Jesucristo esa enseñanza escritural es para que usted se guarde precisamente de esos errores que están cometiendo aquellos líderes y que usted crezca sin ser igual a ellos. Por eso es que muchas veces muchos cristianos se amargan, muchos cristianos no quieren seguir adelante por los mal ejemplos que según ellos ven en los demás. Sin embargo, ¿qué estamos viendo a través de las escrituras? A través de las escrituras, llámate como te llames, muchas de las cosas que estás haciendo mal son en ignorancia. Arrepiéntete, deja que el Señor Jesucristo te revele a través de las escrituras la verdad para tu vida. Entonces, queremos aclarar, no defender a nadie. Aquí no estamos para defender a nadie, sino para defender las escrituras. Lo que los hermanos hagan en su vida, no estamos aquí para defender a nadie. Amado hermano que nos ves, yo espero que entiendas que solamente estamos hablando, interpretando las escrituras de acuerdo a lo que dicen,
no de acuerdo a nuestro pensamiento. Entiende esto. Entonces, hay pastores, hay apóstoles, hay profetas que están haciendo las cosas en ignorancia. La verdad es que sí. Sí, hermanos, sí. Y tienen que arrepentirse, tienen que venir a las Escrituras. Quitarse ese orgullo, como lo hizo Pablo, quitarse todo ese orgullo, toda esa vanidad, toda esa vanagloria, toda esa soberbia, toda esa insensatez, venir nuevamente a las Escrituras y que se les sea revelado por el Espíritu Santo todo ese conocimiento escritural. Pero tú, amado hermano, que nos estás viendo y que estás aprendiendo, no seas juez de nadie, ora por tus hermanos, bendícelos, y si tienes la oportunidad en determinado momento, sin ser agresivo para con sus vidas, trata de enseñarles lo que tú estás aprendiendo. Hasta ahí, hermanos. Pero no caigamos en señalar solamente o en ponernos como jueces de nuestros hermanos, ¿sí? Entonces vamos a seguir adelante y dice Primera de Timoteo 1 del 19, vamos a leer el 19 y el 20, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron, dice, en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Otra vez, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces aquí señala, entonces muy bien. ¿Qué debía de mantener Timoteo? Dice, la buena conciencia, y dice que manteniendo la fe y la buena conciencia. Muy bien. Manteniendo ¿cuál? La fe escritural y el buen conocimiento. Es algo, hermanos, que a mucha gente le cuesta. Le vuelvo a repetir, porque siempre quieren llenarse de argumentos y de falacias. Siempre tratan de pensar que Dios no dijo todo, no nos reveló a través de las Escrituras todo lo que Él quería decirnos. Y entonces se buscan otra serie de argumentos y de cosas, y entonces comienza la gente en ese afán de querer supuestamente revelar lo que Dios no dejó escrito, comenzar a decir muchas cosas. Ejemplo de ello. Esto es muy común, querido, amado hermano que me escuchas. Es que Dios me dijo. Ah, caray. Pero muchas veces eso que te dijo Dios no está basado o contradice las Escrituras. Amado hermano, por eso es que es importante lo que supuestamente te está diciendo Dios, que es contrario a la Biblia, entonces Dios no te lo está diciendo. Tú me dirías, entonces es usted incrédulo. Le creo a las Escrituras y tengo que mantener un buen conocimiento. Porque si yo me dejo guiar por lo que supuestamente Dios te está revelando que contradice su palabra, entonces Dios es un Dios de confusión y es el que tú estás predicando. Es el que tú estás enseñando, y Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Lo que Él nos quiso decir y lo que nos quiere decir está plasmado en su palabra.
Ojo mucho con lo que estamos tocando, con lo que estamos enseñando, porque esto sucede esto sucede y es muy común dentro de las iglesias por no tener esa base y ese sustento escritural. Entonces somos muy dados a que muchas veces tengamos esta serie de argumentos, o que sea esto quien rige nuestra vida, y que así sea. Voy a ponerles un ejemplo. En la década de los 90, que se propagó mucho esta serie de enseñanzas donde Dios le hablaba a la gente, hubo una hermana joven. Le estoy hablando que en la década de los 90 pues, yo era un jovencito. O sea, y les estoy hablando, voy a hablar de mi perspectiva de ese joven que era en ese tiempo. O sea, mi comentario va a ser de ese joven que era ese tiempo, era un estudiante de las escrituras. Y era una hermana, y lo vuelvo a repetir, no es la misma opinión que tengo ahora, es la opinión que tenía en ese momento. Estaban con esa fiebre de que Dios me dijo, Dios me habló, y toda esa serie de cosas. Y había una hermana que un hermano le dice que Dios le habló y que le dijo que se tenía que casar con tal hermano. Pero ese hermano era un enfermo terminal. Y esta hermana, siendo obediente a lo que supuestamente Dios le había dicho a este hermano, se casa con este hermano, porque era un hermano en el Señor, amado y querido, y muere, fallece el hermano a los 3 días. Yo te pregunto, ¿es así como Dios hace las cosas? La respuesta es no. Y tú me podrás decir, bueno, ¿y entonces cómo se...? No, porque en primer lugar, esta hermana en esa fe, ahora sí, en esa fe ciega, sin conocer al hermano, ella se casó por obediencia a Dios. Sin embargo, o sea, esta hermana fue viuda a los 3 días. Entonces yo te pregunto, ¿era la voluntad de Dios que esta persona o que esta joven en ese tiempo fuera viuda a los 3 días? ¿Que tuviera un fracaso? Dios había llamado a la presencia a este hermano, un hermano fiel. O sea, de eso sí puedo argumentar que este hermano era un hermano fiel. Sin embargo, tal vez este hermano iba a fallecer sin haberse casado. Y esa era la voluntad de Dios. Sin embargo, le vuelvo a repetir, a veces no cuestionamos lo que cuando una persona dice que Dios le habló, o sea, no venimos a las escrituras, o sea, no venimos a lo que la Biblia nos menciona y nos dice. O sea, solamente no ponemos en tela de duda lo que a estos hermanos supuestamente Dios les dice. Y yo le vuelvo a repetir, muchas veces es contradictorio. Muchas veces es contradictorio lo que muchas veces se dice que Dios dice y es contrario a la Biblia. Por eso es que es importante, y con esto quiero hacer una aclaración, que vengamos a la Biblia. Vengamos a la Biblia. Le vuelvo a decir, esta joven sí se casó en obediencia, sí se casó obedeciendo a lo que Dios le demandaba. Y le vuelvo a repetir, pues esta era joven, y quedó viuda, porque el hermano era un enfermo de cáncer, con cáncer terminal. Inclusive se casan en el mismo hospital, y le vuelvo a repetir, a los 3 días fallece. Digo, pongo esto como ejemplo, amados hermanos. O sea, digo, lo pongo como ejemplo porque muchas veces
dicen que no hay o que decimos, o tratamos de explicar sin poner un ejemplo tácito, un ejemplo, que tengamos a la mano. Bueno, ese es un ejemplo que tuve a la mano en ese tiempo que a mí me tocó vivir. Y otro ejemplo, o sea, se los voy a decir en mi vida, yo lo hice de broma, o sea, créanme y me arrepiento, o sea, porque no es así, no es así, lo hice de una forma irónica y me arrepiento. Igual quien se ofenda con este comentario, lo voy a decir, o sea, y lo hago con mucho respeto, con mucho amor en el Señor, no tratando de agravar a nadie, sino para que vean que es una mala manera de decirle a la gente acerca de su ignorancia. Había una hermana, y le vuelvo a repetir, yo en los 90 pues era un jovencito. Yo llegué muy joven a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como estaba toda esa revelación de que Dios me dijo y Dios me dijo, yo fui con una hermana y le dije, hermana, Dios me dijo, no, el Señor me dijo, le dije, el Señor me dijo que usted iba a andar conmigo. ¿El Señor le dijo eso? Y yo burlándome le dije, sí, el Señor ese. Pero la hermana ya estaba, o sea, la hermana sí creyó eso. O sea, la hermana sí creyó, o sea, y yo lo hice de burla. Y no, o sea, era falso. Y la hermana, inclusive muchos hermanos me llamaron la atención en ese momento por esa broma pesada que le hice a la hermana y no debí de hacer eso. Pero muchas veces somos muy crédulos en cuanto a las cosas que no son ciertas de parte de Dios. Entonces, no se deje engañar, no se deje seducir, deje que las escrituras, si algo Dios le tiene que hablar, le va a hablar en las escrituras. Si algo le es revelado a algún hermano, será revelado y tendrá un sustento escritural. O sea, no debemos o sea, si algún hermano que es profeta, Dios le da palabra, todo será basado en las escrituras. Lo que Dios le está revelando a este hermano será basado en las escrituras sin tener una contradicción escritural. ¿Sí? Entonces, por eso es que, amados hermanos, es muy delicado el tema de la fe, es muy delicado toda esta serie de cosas que estamos planteando, porque somos muy fácil de desviar. Muy bien. En 2 de Timoteo 2, versículo 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Muy bien, voy a volverlo a leer. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí Pablo le dice a Timoteo cuál es la encomienda de Dios respecto a su vida y lo que él tenía que hacer. Él era maestro de los gentiles. ¿En qué? En fe y verdad. En las escrituras, pero respecto a lo verdadero. Esto, amados hermanos, le cuesta mucho trabajo a muchos predicadores, a muchos pastores, porque solamente a veces quieren basar su enseñanza en lo que piensan y en lo que creen, y no en lo escritural. Por eso es que Pablo siempre menciona esta fe escritural, porque quien tiene que estar por encima de cualquier predicador, de cualquier título que tengas
el que tengas tiene que ser Dios y tiene que ser las Escrituras. Las Escrituras tienen que estar por encima de cualquier líder de cualquier iglesia. Le vuelvo a repetir, hoy en día inclusive pleiteamos con ciertos hermanos cuando algún hermano nos hace algún comentario respecto a lo que tal o cual hermano dijo, siendo líder de la iglesia, que no es verdad. Inclusive nosotros defendemos a la persona, o sea, no defendemos la verdad. Y con eso no estoy queriendo decir que se hagan señalamientos malintencionados en contra de nuestros hermanos, sino que muchas veces no somos de las personas que se acercan al predicador, al pastor, al líder, por miedo. Y entonces comenzamos a señalar todo este tipo de cosas que están bien, pero no lo hacemos con las personas correctas. Y muchas veces, al no estar preparados y cimentados en la fe de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos sienten una agresión contra el ídolo, contra el líder, no con la verdad escritural. Por eso es que es importante, queridos amados hermanos que nos están viendo, es defender la verdad escritural, no defender a los hombres, es defender la verdad en las Escrituras. Por eso es que es importante, amados hermanos que nos están viendo, es venir a las Escrituras, que la Biblia sea esa lámpara que alumbra nuestro entendimiento, que la luz de la verdad de nuestro Señor Jesucristo nos llene Él de su presencia y podamos perseverar en la gracia, en la misericordia de Dios, teniendo una buena enseñanza, una sana doctrina. Dejemos a un lado las discusiones respecto a falsedades, respecto a errores, respecto a que el pastor dijo, que no dijo, que es verdad, que no es verdad. La verdad tiene que estar basada en las Escrituras. Con toda esta serie de ejemplos que yo les cité respecto tan solo a Pablo, en mi vida personal también habiéndoles dicho que hay cosas que por ignorancia he hecho, no tratando de agravar o agravando a algunos hermanos, pero muchas cosas que también a veces cometemos o decimos, le vuelvo a repetir, lo hacemos en ignorancia. Sin embargo, Dios que es grande, Dios que es poderoso, alumbra nuestro entendimiento para darnos cuenta de los errores en los cuales hemos caído y poder crecer en la gracia y en la misericordia de Dios. Por eso es importante, querido amado hermano que nos estás viendo, que tú y yo tengamos una vida de oración, una vida de arrepentimiento, una vida en la cual la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz nos limpie de todo pecado. A través de esta serie de estudios, lo único que queremos anotar es que la palabra del Señor corra, sea glorificada, y tú, mi amado hermano, que tanto tú como yo necesitamos esa restauración en nuestras vidas. Dios nos pueda sanar, Dios nos pueda renovar, Dios pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento y darnos sabiduría y conocimiento. Muy bien, vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estamos. Usted es nuestro Salvador. Usted es quien alumbra nuestros pensamientos y que nos llena de paz. En esta hora, Padre eterno, nos arrepentimos delante de usted. Perdone todas las cosas que hemos hecho por ignorancia, por desconocimiento. Perdonen toda jactancia que hemos tenido, inclusive de conocerle, sabiendo que no le conocemos, sabiendo que sus pensamientos no son nuestros pensamientos,
que sus caminos no son nuestros caminos. Perdone en nosotros toda incredulidad, toda inseguridad. Perdónenos, Padre eterno, por no venir a su palabra y llenarnos de ella. Padre eterno, guárdenos de todo engaño, de todo error. Que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz nos limpie de todo pecado y podamos ser libres. Podamos, Padre eterno, levantarnos día con gozo, con alegría. Poder venir ante su presencia y ver en su palabra las cosas diferentes y que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento. En esta hora le pido por todos mis hermanos alrededor del mundo que necesitan ser restaurados. Padre eterno, yo le pido que traiga restauración a la vida de todos mis hermanos, sin importar el título que tengan. Restaure la vida espiritual de cada uno de mis hermanos, de cada uno, Padre eterno, de los que conformamos a su cuerpo, a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, en esta hora le pido por su pueblo Israel, le pido por la paz de Jerusalén, le pido por cada hebreo, por cada judío esparcido alrededor del mundo. Bendígalos, Padre, en gran manera. Yo les envío bendición, Padre, a la vida de cada uno de ellos. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, los bendiga en gran manera. Ellos se vuelvan a usted manantial de aguas vivas. Ellos puedan entender y saber que en usted hay salvación, gracia, misericordia y paz. Le pido también por cada persona que nos está viendo, que es la primera vez, que ellos acepten ese regalo de vida y que ellos puedan arrepentirse y venir a nuestro Señor Jesucristo y heredar la vida eterna. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López. Tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Suscríbete a nuestro canal, regalarnos un buen like y ayúdanos a compartir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.